La propia marca estaba muerta. En Berlín se necesitaba una carretilla llena de ese papel inútil para comprar una sola hogaza de pan duro. Aquí, en el frío húmedo de la sede de la por criminal police, los billetes se sentían como hojas muertas en la mano del inspector Karl Müller. Pasó el pulgar por la cruz de hierro de primera clase prendida bajo su chaleco. Una costumbre era un trozo de metal frío, un recordatorio de un tiempo en que el mundo, por brutal que fuera, tenía reglas. Mantenías la línea, obedecías órdenes, morías por un propósito. Ahora solo quedaba esto. Llegó hace una hora, Karl dijo su superior, el Hauptkommissar Vogt, empujando la pequeña caja de madera sobre el escritorio. Vogt era un hombre que olía perpetuamente a puros rancios y a derrota. Karl no quería abrirla, era un hombre de portón, de orden. Su apartamento en Berlín era austero, sus archivos inmaculados, sus cuellos almidonados. Había visto el caos de las trincheras, los campos de barro y hombres convertidos en líquido, y había jurado pasar el resto de su vida imponiendo líneas rectas en un mundo torcido. Esta caja se sentía torcida. Levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de periódico amarillento, descansaba un trozo de hueso. Era pálido, quizás de 3 pulgadas de largo. Una articulación había sido raspado hasta dejarlo limpio, hervido. ¿Un perro?, preguntó Karl con voz plana. Lee la nota. Karl cogió el trozo de papel. La letra era tosca, escrita a lápiz. Feines Fleisch zu verkaufen en Hannover. Carne fina a la venta en Hannover. Es humano, dijo Vogt, declarando lo obvio. El forense lo confirma. Un joven, probablemente varón. El estómago de Karl se contrajo. Cerró la caja. Hannover. ¿Por qué yo? Hannover tiene su propia policía. Vogt encendió otro puro, el azufre, brillando en la penumbra. Porque Hannover no está vigilando. Están por especulando. La ciudad es un sumidero. La guerra escupió huérfanos. Y todos fueron a parar a la por Hauptbahnhof, por de Hannover. Chicos, cientos de ellos, desapareciendo. La policía de Hannover los archiva como vagabundos transeúntes. No les importa. Nosotros recibimos esto. Una acusación. Así que debemos por aparentar por qué nos importa. ¿Quiere que encuentre a un carnicero? Quiero que encuentres a este monstruo. Karl dijo Vogt, bajando la voz. Quiero que vayas a esa ciudad rota, encuentres la fuente de este paquete y le metas una bala en silencio, sin titulares. La República es frágil. La gente se muere de hambre. Si esta historia se sabe, Vogt no necesitó terminar. Karl lo sabía. Cuando los hombres están lo suficientemente hambrientos, dejan de preguntar qué hay en la salchicha. A los de Hannover no les gustará que un berlinés de órdenes, dijo Karl, te asignarán un enlace. El inspector Kepler es local. La forma en que Vogt dijo local sonó como enfermo. Ve, Karl, lleva tu orden a su caos. Karl asintió, el viejo latido de la trinchera comenzando en su pecho. Recogió la caja. Carne fina. Iba de casa. Hannover, 1900,
23, no era una ciudad, era una herida abierta. El viaje en tren había sido un descenso a un cuadro de El Bosco. Los vagones estaban atestados de figuras esqueléticas que aferraban fajos de dinero sin valor. El aire apestaba a humo de carbón, cuerpos sin lavar y un miedo ácido. Cuando Carl pisó el andén de la por Hoppenhof, el olor de la ciudad lo golpeó como un impacto físico, orina, col podrida y una miseria fría y húmeda que se aferraba a los arcos de la estación ennegrecidos por el hollín. La estación misma era el motor de la desesperación de la ciudad. Era un pozo negro, hirviente de humanidad. Veteranos traumatizados por la guerra, con miembros amputados, mendigaban en los rincones. Mujeres con ojos muertos vendían su última posesión ellas mismas por un trozo de salchicha. Y por todas partes, como ratas en la mampostería, estaban los chicos. Eran pálidos, delgados, de entre 6 y 20 años. Tenían la misma mirada atormentada. Habían huido de granjas hambrientas o de hogares bombardeados, atraídos por la estación, el corazón de la ciudad, solo para descubrir que no latía. Se acurrucaban en busca de calor, sus ojos inquietos, hambrientos y cansados. Inspector Müller, Carl se giró. El hombre que se dirigía a él era una montaña de lana barata y sudor. Era corpulento, de rostro rubicundo, con un bigote manchado de amarillo por la nicotina. Su uniforme estaba arrugado. Una mancha de comida destacaba en su corbata. Inspector Kepler se presentó al hombre, ofreciendo una mano húmeda que Carl se vio obligado a estrechar. «Bienvenido a la Posilga. ¿Recibió mi cable?» «Ah, sí, el hombre de Berlín. Viene a ponernos en orden». Kepler soltó una risita, un sonido húmedo y estertorio. «No hay mucho que ordenar. Son alimañas, Müller. Vienen, se congelan, mueren, la ciudad se los traga. Es la nueva naturaleza de las cosas. Docenas de chicos desaparecidos no es la naturaleza, Kepler, ¿no? Usted no ha pasado hambre, inspector. No por hambre de verdad». Kepler lo guió a través de la multitud. El hombre se movía como una barcaza, apartando a los chicos de la estación con una brutalidad casual. «Venga, nuestro presidium por es más cálido al menos». La jefatura de policía de Hannover era un microcosmos de la ciudad. Los teléfonos no funcionaban, los tinteros estaban secos. Los hombres en los escritorios parecían más criminales que policías, jugando a las cartas y fumando. Kepler le dio a Carl un escritorio en un pasillo helado. «¿Los archivos de los desaparecidos?», preguntó Carl. Kepler se encogió de hombros encendiendo un cigarrillo maloliente. «¿Qué archivos? Viene una madre, dice que su hijo se escapó. Escribimos su nombre en un libro. Nunca vuelve. Está persiguiendo fantasmas. Berlín». Se inclinó hacia él. Su aliento era una oleada de aguardiente y cebolla. «Mire, está aquí. Necesita presentar un informe». «Lo entiendo, así que presente uno. Le indicaré algunas por apotecas y pensiones baratas. Puede hacer sus preguntas. En 2 semanas vuelve a Berlín. Le dice a su jefe Vogt que lo intentó
Nosotros decimos que el caso es irresoluble. Todos ganan. No estoy aquí para presentar un informe, Kepler. Estoy aquí para encontrar quién envió esto. Carl colocó la caja de madera sobre el escritorio. Kepler la abrió, miró el hueso, luego la nota. No se inmutó. Simplemente cerró la tapa y la empujó de vuelta. Una broma de mal gusto. Es un fémur humano de un niño de 12 años. Entonces es una tragedia, dijo Kepler, sus ojos tan muertos como la ciudad. Pero no es un caso, es solo basura. Vaya a la estación, mírelos. Ya están muertos, Müller. Alguien solo está limpiando. Carl lo vio alejarse. El hombre no era perezoso, no era incompetente, era algo mucho peor. Era por indiferente. Durante 3 días, Carl trabajó solo. Kepler no ofreció hombres, ni recursos, ni apoyo. Era un muro de fango burocrático. Carl era un hombre de lógica, de sistemas. Necesitaba un patrón. Regresó a la Hauptbahnhof, el coto de casa. Se quitó su buen abrigo de lana de Berlín por un raído capote de soldado que compró en el mercado negro. Dejó que le creciera la barba. Se convirtió en una de las sombras. No hizo preguntas. Escuchó. Los chicos hablaban en susurros. No temían a un monstruo vago. Temían a la policía. Temían al carnicero. Pero sobre todo temían a Fritze. ¿Fritze? Preguntó Carl a un adolescente demacrado llamado Emil, ofreciéndole la mitad de un panecillo duro. El chico lo arrebató, con los ojos aterrorizados. Él te habla, susurró Emil, sus dientes castañeteando de frío o miedo. Dice que tiene comida, un lugar cálido, una cama. A él le gustan los chicos, ya sabe. ¿Y vais con él? Algunos lo hacen, tienen hambre. Emil bajó la mirada. No vuelven, pero su ropa sí. ¿Qué quieres decir? Fritze vende ropa en el mercado. A veces. A veces ves un abrigo que reconoces, un nombre, un método. Carl sintió el primer clic del por Ordnung, por encajando en su lugar. ¿Qué aspecto tiene ese Fritze? Solo un hombre, mayor, un poco, blandengue, lleva un abrigo negro. Él conoce a la policía. Hablan, es seguro. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno de Hannover recorrió la espalda de Carl. Conoce a la policía. Carl pasó el día siguiente vigilando el mercado negro, un bazar extenso y desesperado cerca de la Egidientorplatz. Y allí, entre los vendedores de carne de caballo y polvo de carbón, lo vio. Era un hombre anodino de unos 40 años, plácido, un poco regordete. Tenía una mirada amable, casi simple. Estaba cambiando un fardo de ropa usada pequeña, claramente perteneciente a hombres jóvenes, por un saco de patatas. Unos pocos oficiales patrullaban el mercado. Vieron al hombre, le hicieron un gesto de asentimiento y siguieron de largo. Uno incluso sonrió y le dio una palmada en el hombro. Carlos siguió. El nombre del hombre, según supo por un vendedor del mercado descontento, era Fritz Harman. Vivía en los barrios bajos de la Altstadt, en la Rote Reihe.
la fila roja. Carl regresó al Port Presidium con un nudo frío y duro en el estómago. Fue directo al despacho de Kepler. Fritz Harman, dijo Carl, de pie en el umbral. Kepler no levantó la vista de su papeleo. ¿Qué pasa con él? Es su hombre. Es él que se lleva a los chicos. Kepler suspiró, el sonido de un hombre profundamente molesto. Müller se está convirtiendo en un problema. Harman es un porspitzel, un informante. Lleva años en nuestra nómina. ¿Un informante? Sí, deambula por la estación, habla con la escoria, nos dice que bolcheviques están agitando, que ladrones están planeando un golpe. Es un informante registrado. Es por mí por activo. Está vendiendo la ropa de los chicos que desaparecen, Kepler. Es un tratante de ropa. Es lo que por hace. Compra harapos. Vende harapos. Usted ve una conspiración. Yo veo a un vagabundo intentando sobrevivir. Quiero una orden para registrar su apartamento en la Rote Rea. Kepler finalmente levantó la vista. Sus ojos no eran perezosos, eran fríos, eran de granito. No, ¿bajo qué cargos? Bajo el cargo de que yo soy el inspector en esta ciudad y usted es un invitado. Bajo el cargo de que Harman es el porspitzel por más valioso que tengo. No va a perturbar mis operaciones, Berlín, solo porque encontró un hueso de pollo en una caja. ¿Estamos claros? Era humano. Fuera de mi despacho, Müller, Carl se quedó allí un largo momento. Las piezas ya no encajaban, chocaban entre sí. Kepler no era indiferente, no era perezoso, era el protector. Harman era su informante, le traía información a Kepler. ¿Y qué le daba Kepler a cambio? Una parte del dinero de la ropa, protección, una licencia para cazar. Carl había servido al sistema toda su vida. Creía en el por orden por del Estado, la línea azul que separaba la civilización del caos. Ahora veía la verdad. La línea no era un muro, era un comedero de cerdos, y Kepler y Harman se estaban alimentando de la misma basofia. Estaba solo. Carl no durmió. Se sentó en su habitación alquilada, la única bombilla zumbando, limpió su Mauser 96, comprobó el mecanismo, cargó el peine de 10 balas, pensó en las trincheras. Cuando el sistema se pudre, un hombre de orden solo tiene dos opciones: pudrirse con él o convertirse en un ejército de un solo hombre. Esperó hasta las 3 de la madrugada. La Rote Rea era una tumba. El edificio de apartamentos era una pila podrida de madera y ladrillo que olía a desechos humanos y patatas cocidas. El propietario, comprado con los últimos de sus buenos marcos de Berlín, le había dado el número del apartamento del ático y una advertencia: Fritze tiene amigos policías. Lo sé, había dicho Carl. Subió las escaleras de 2 en 2, sus pasos amortiguados por la suciedad de las alfombrillas. Se movía como si estuviera cruzando la tierra de nadie, los sentidos alerta, el cuerpo bajo, el arma lista. El olor lo golpeó en el rellano del tercer piso. Estaba mal. Era un olor espeso, empalagoso, cobrizo.
mezclado con algo más, algo dulce, como una carnicería, no, como un por matadero. Debajo de todo, el leve y nauseabundo aroma a comida cociéndose. Llegó a la puerta del ático. Era de madera barata, una cerradura simple. No llamó. Puso la bota justo al lado de la manija y pateó. La madera se astilló. La puerta se abrió de golpe. Carl entró, la Mauser sostenida en alto con ambas manos. La habitación era el infierno. No era una guarida sobrenatural. Era peor. Era un taller. Era por trabajo. Había sangre por todas partes. Empapaba las tablas del suelo. Salpicaba los techos inclinados. Manchaba las paredes. El aire estaba tan espeso por el hedor a sangre y vísceras hervidas que Carl tuvo arcadas. A la izquierda, una montaña de ropa de chico. Camisas, pantalones, abrigos, zapatos, todo pulcramente doblado, ordenado por tamaño. A la derecha, una pequeña estufa. Sobre ella, una gran olla borboteaba. Una espuma gris y grasienta se derramaba por el borde. En el centro, una tosca mesa de madera. Sobre la mesa, iluminado por una única bombilla colgante, yacía el torso de un joven. Había sido decapitado y desmembrado con una eficiencia aterradora y practicada. Cubos en el suelo contenían otras piezas. Y de pie junto a la mesa, con una cuchilla de carnicero en una mano, estaba Fritz Harman. No era un demonio. Era un hombre pequeño y sudoroso en ropa interior larga manchada de sangre. Levantó la vista de su trabajo, su rostro plácido, confundido, casi molesto, como un oficinista interrumpido durante su contabilidad. Entonces sus ojos se fijaron en Carl y sonrió. Fue una sonrisa simple, vacía. Usted no es policía, declaró Harman. Su voz era suave, con un ligero ceseo. Suelte la cuchilla, Fritz. La voz de Carl era un ladrido desgarrado. Sus manos estaban firmes, pero el caos de la habitación, el por desorden, hacía que su visión nadara. El pánico de la trinchera. Vino conmigo, dijo Harman, señalando el cuerpo con la cuchilla. Tenía hambre, le di sopa, estaba débil. La ciudad devora a los débiles. Suéltala, ahora. Los ojos de Harman, apagados y bovinos, se dirigieron a la Mauser y luego de nuevo a Carl. No parecía asustado, parecía resignado. Dejó caer la cuchilla. Golpeó el suelo de madera con un golpe por húmedo. Carl dio un paso adelante, rodeando la mesa. Dese la vuelta, manos a la espalda. A Kepler no le gustará esto, susurró Harman, en tono conversacional. Le gustan los abrigos. Buena calidad. Dijo que yo era útil. Él no le ayudará ahora. Carl agarró la muñeca de Harman para ponerle las esposas. Fue una finta. Harman no era débil. Era un carnicero. Era bajo, pero su cuerpo era un bloque sólido de músculo, construido por el trabajo de su sombrío oficio. Explotó. No fue a por la cuchilla. Se abalanzó sobre por Carl, un gruñido bajo y animal surgiendo de su garganta. Estrelló su hombro contra el pecho de Carl, enviando al inspector a estrellarse de espaldas contra la pared. La Mauser salió volando de la mano de Carl,
deslizándose hacia un rincón oscuro y sangriento. El mundo se disolvió en el caos. Esto no era un duelo, era una pelea de trinchera. Era barro y gruñidos y pánico ciego. Carl era un oficial entrenado, un veterano. Harmon era un depredador. Harmon golpeó sus puños contra las costillas de Carl. Golpes cortos, potentes, de carnicero. Carl bloqueó sus brazos gritando en protesta. Trató de hacer palanca, pero estaban demasiado cerca. El olor del hombre era abrumador. Sudor, sangre vieja y el horrible olor dulce de la olla hirviendo. Carl estrelló su frente contra la nariz de Harmon. Hubo un crujido húmedo y el hombre retrocedió, aullando. Carl se revolvió, tratando de crear distancia, tratando de encontrar su arma. Harmon se abalanzó de nuevo, pero esta vez su cabeza estaba baja, su boca por abierta. No intentaba golpear, no intentaba agarrar, intentaba por morder. El lobo de Hanover. Los rumores eran ciertos. Harmon cerró sus dientes sobre el hombro izquierdo de Carl, hundiéndolos profundamente en el músculo y la tela. Un grito animal salió de la propia garganta de Carl. Era un dolor más allá de las balas, más allá de la metralla. Era el terror primordial de ser por devorado. El mundo se volvió blanco y rojo. El caos, el por caos. Ordnen, gritó Carl en su propia mente. Ordnen. Dejó que el mordisco se quedara. Ignoró la agonía desgarradora. Con su mano derecha buscó a tientas en el suelo. Sus dedos rozaron madera, harapos mojados, y entonces acero frío. La cuchilla no la blandió, estaba demasiado cerca. Agarró el mango pesado y resbaladizo de sangre y por empujó. Fue una puñalada de pala de trinchera, un empujón desesperado hacia arriba, hacia la masa blanda del hombre aferrado a su hombro. Harmon emitió un sonido que Carl nunca había oído antes, un porjadeo, por húmedo y sorprendido. La presión en su hombro se liberó. Carl empujó a Harmon hacia atrás. La cuchilla estaba incrustada profundamente en el abdomen del carnicero. Harmon miró hacia abajo. Parecía confundido. Tocó el mango. Miró a Carl con los ojos muy abiertos por una incredulidad infantil. Mi sopa gorgoteó. Luego se derrumbó sobre las tablas ensangrentadas, arrancando la cuchilla con su propio peso. Carl Müller permaneció de pie, jadeando en el centro del matadero humano. Su brazo izquierdo era inútil. La sangre manaba de la herida del mordisco. La habitación daba vueltas. Miró la olla burbujeante. Miró la ropa pulcramente doblada. Miró el cuerpo sobre la mesa. Encontró su Mauser. Tropezó hasta el carnicero agonizante y sibilante y le apretó el cañón contra la cabeza. Iba a ejecutarlo, traer el orden, pero la costumbre era demasiado fuerte. Era un policía, no era un monstruo, todavía no. Tiró de las manos de Harmon a su espalda y con un gruñido de agonía le cerró las esposas. Salió tropezando del ático al aire frío y limpio del pasillo. Se apoyó contra la pared, levantó su Mauser y disparó 2 veces al techo.
La por Polizei por vendría ahora. Incluso los hombres de Kepler vendrían por los disparos. El arresto de Fritz Haarmann destrozó la ciudad de Hannover. Cuando los otros oficiales, incluso los corruptos, vieron el ático de la Rotarea, se vinieron abajo. Hombres que habían visto la guerra vomitaron en la calle. Encontraron los huesos debajo de las tablas del suelo, en las paredes, arrojados al cercano río Leine. Docenas de esqueletos, cráneos de niños y hombres jóvenes, más de 24 confirmados. Y Haarmann, una vez atrapado, confesó, se jactó, se sentó en la sala de interrogatorios, comiendo plácidamente un sándwich, y detalló cada asesinato. Habló de sus métodos, habló de sus preferencias y habló de sus amigos. Nombró al inspector Kepler, detalló el acuerdo, la ropa, la protección, la información, pero fue la otra parte de su testimonio la que hizo añicos los últimos restos del sueño de Weimar. No solo había vendido la ropa, la ciudad se moría de hambre, la carne era más escasa que el oro. Haarmann, el amable carnicero, tenía acceso a un excedente, la Porfines Fleisch. Había estado vendiendo sus víctimas en el mercado negro, a sus vecinos, a los vendedores por Marktal. Pensaban que era cerdo, pensaban que era caballo. Estaban demasiado hambrientos para cuestionar el bajo precio. Kepler fue arrestado. Su perezosa corrupción fue desenmascarada como la facilitación pasiva del canibalismo. El departamento de policía de Hannover fue depurado. El inspector Karl Müller se sentó en el tren de regreso a Berlín. Su brazo estaba en cabestrillo. Su hombro era una masa de puntos y yodo. El mordisco dejaría cicatriz. Sostenía su cruz de hierro en su mano buena. El metal ya no estaba frío. Se sentía caliente, casi ardiente. Había ganado, había atrapado al lobo. Había expuesto el sistema corrupto, había llevado Superordnung por el caos de Hannover. Pero mientras el tren traqueteaba a través del campo hambriento y roto, Karl miró por la ventana y no sintió ninguna victoria. Había mirado fijamente al nuevo corazón de Alemania, un lugar nacido del hambre y la derrota. Había visto al monstruo que la guerra había creado realmente. No era un soldado, no era un político, era un hombre pequeño y anodino que había mirado el colapso de la civilización, a los niños desesperados y perdidos, y no había visto una tragedia sino un por recurso, un hombre que convirtió el caos en un ecosistema y a los seres humanos en carne fina. Y había visto a los otros, a los hombres de uniforme que estaban dispuestos a mirar hacia otro lado, siempre y cuando obtuvieran su parte. Karl Müller cerró los ojos. Había dejado las trincheras en 1918, pero finalmente lo entendió. La guerra nunca había terminado. Simplemente había vuelto a casa